independencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad de... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al doctor Julio César Cueva. Él es experto en Derecho Penal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y vamos a iniciar el programa con una frase que dijo el presidente de la República en un evento militar: respalda a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas y cualquiera que los ataque tendrán que enfrentarse a mí, dijo el presidente de la República. ¿Cómo concibe esas palabras del mandatario? Bueno, creo que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y básicamente el líder del Ejecutivo, es correcto que él siempre le esté dando respaldo a aquellos que están en la calle permanentemente luchando contra la delincuencia. Ese respaldo siempre es importante porque debe además venir acompañado de las políticas públicas que sirvan para que estos hombres y mujeres sientan que lo que están haciendo no es en vano. He venido sosteniendo en varios programas de que debemos olvidarnos ya, no hubo una constituyente y que tenemos que trabajar con las leyes que tenemos. ¿Se puede enfrentar con estas leyes a la delincuencia organizada nacional e internacional? El problema del Ecuador no es solamente o probablemente no es de leyes, es también de personas que tienen que estar lo suficientemente comprometidas con el país y capacitadas para poder ejercer lo que les da sus competencias respecto de esas leyes. Porque usted puede tener las mejores leyes, pero si quien las tiene que interpretar y aplicar no sabe cómo, se corrompe o tiene miedo, pues el resultado no va a ser el que nosotros esperamos. Deben haber ciertas reformas, pero la constituyente no era todo. Pienso que esas reformas deben ahora hacerse para poder llegar a lo que realmente se quiere, que es acabar en la medida de lo posible con la delincuencia. En este acto militar, precisamente la cúpula pedía eso, que los jueces y los fiscales actúen como corresponde para que sea un trabajo mancomunado y podamos lograr la paz en el Ecuador. Sí, pero eso no es un problema solo del Ejecutivo, y ese es probablemente el error de muchas personas que piensan que esto es solo un problema del presidente o del Ejecutivo. Aquí lo que hay que hacer es formar tal vez una mesa técnica compuesta por representantes del Ejecutivo, la Procuraduría, la Contraloría, la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura, los fiscales, sentarse a ver dónde están nuestros problemas de naturaleza legal, de nuestra naturaleza administrativa, presupuestaria, y encontrar soluciones que sirvan a la ciudadanía, porque esto pedir al Ejecutivo que lo resuelva todo es difícil, porque él no controla a los jueces, no controla a los fiscales, no maneja los concursos, tal vez puede ser el tema presupuestario, pero si usted no sabe en qué va a invertir, entonces es lo mismo que nada. Se necesita que se arme una mesa conjunta técnica que permita armar una hoja de ruta para saber a dónde queremos ir en este tema. Más allá del pedido que también hizo el gobierno para que los empresarios privados puedan donar para tener una mejor infraestructura en las Fuerzas Armadas, él dijo: vamos a lograr la paz con el trabajo de todos, pero tiene que ser articulado. Ocurrió por los años 90 en la República Argentina ante el azote de la delincuencia. Se pusieron de acuerdo el Estado, por supuesto dentro del Estado los diferentes poderes, pero también la academia y el sector privado, y les fue bastante bien. Usted dice, hay que articular algo en conjunto. Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, fracasó el tema de la constituyente, pero ¿qué es lo que yo sugeriría? Por ejemplo, hay cambios constitucionales, claro, pero no todos pasan por una constituyente. Llame a la academia, llame a las universidades, arme y pida nombres de personas que puedan formar 5 o 10, un grupo que le diga al presidente: esto es lo que hay que cambiar, que no pasa por una constituyente, en materia laboral, en materia empresarial, en materia de inversión, en materia de penal, y vamos a los cambios aprovechando que el Ejecutivo tiene la mayoría en la Asamblea, y hacer una propuesta país, porque si viene del Ejecutivo el problema que tenemos es que el país está muy polarizado, pero si ya viene de la academia, de la sociedad, de gente que opina y esto ya se socializa, creo que el resultado va a ser mucho mejor. Da la impresión que en el país tenemos una serie de temas que distraen, incluso en el mismo tema penal, todos los escándalos de involucrados, de delincuentes, unos adentro, otros afuera, unos que estando en la cárcel igual emiten un tipo de declaración y luego dicen otra versión. Todo eso tiene que ser juzgado lo antes posible y dedicarnos a lo fundamental, a lo esencial, a ese trabajo incluso internacional. Escuchaba a la vicepresidenta, ex vicepresidenta de Colombia,
Colombia, Marta Lucía Ramírez, que decía que tenemos que unirnos los países sudamericanos, latinoamericanos, de lo contrario no vamos a poder con el narcotráfico, porque en Venezuela y en Colombia claramente apoyan el narcotráfico. Sí, por supuesto. Hay los convenios, hay incluso los gremios creados entre fiscales, la colaboración entre policías, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque a veces pasa por no tener suficiente tecnología, pasa por no tener suficientes recursos, pero creo que, por ejemplo, una cumbre de esas, para no hablar de cosas líricas, sino específicamente de seguridad regional, es importantísima. No la he visto, no sé si se me habrá pasado, pero creo que no existe. Debería de existir y debería ser cada año, por no decir cada 6 meses, y si no puede ir el Ejecutivo, va un representante, y articular políticas para que incluso los trámites para poder intercambiarse personas que cometen delitos en otros territorios sean mucho más sencillos. Y Marta Lucía Ramírez clamorosamente pedía esto a los países porque decía, en estos momentos hay escándalos en Colombia en donde claramente se ve que el gobierno apoya a través incluso de miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía, apoyan con información de inteligencia a los delincuentes. Entonces decía ella, si no nos unimos, los estados se van tomando, los delincuentes, los narcos se toman los estados y nos van a acabar. Es que el problema es que la delincuencia organizada es evidentemente transnacional y como tal pues tienen casi que protocolos y manuales que internacionalizan. Entonces vemos conductas en el Ecuador y cuando vemos en las redes, esto es de Colombia, esto viene de México. ¿Por qué? Porque ellos sus manuales delictuales los pasan las fronteras. Pero si ellos pasan fronteras para delinquir, los estados tienen que ponerse de acuerdo también para combatirlos después de esas fronteras. Y para eso se requieren los acuerdos de todos los países y obviamente políticas que apliquen todos para que esto sea mancomunado. De lo contrario, es verdad, los presupuestos y toda la cooperación no van a ser suficientes. Esta presencia de la flota marítima frente a las costas de Venezuela, se dice que en los próximos días podría haber algún tipo de acción en contra de a quienes les han declarado oficialmente como miembros de un cártel de narcotraficantes, este grupo del cartel de los soles, lo declaró los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Eso puede ayudar a que posteriormente bajen estos niveles de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa? No necesariamente, porque esta es una de tantas rutas. Esta gente ha diversificado tanto el negocio que están permanentemente viendo cómo trafican. No se olvide usted, hace 30 años no hablábamos de narcosubmarinos, hoy tenemos narcosubmarinos, habrá que ver qué más inventan. Hace 40 años no se hablaba de los túneles, hoy solo sabe Dios cuántos túneles para cruzar la droga por la frontera, los ilegales y todo lo que tenga que ver con asuntos contrarios a la ley. Lo que hay que estar es permanentemente actualizándose, pero no solamente es quemar plantaciones o coger droga, sino también ir tras el dinero, porque ese es el común denominador de todo esto, porque la droga, los sicarios, las armas, la corrupción, todo se compra con dinero. Si usted va tras la ruta del dinero, es otra la pelea. Los Estados Unidos claramente están yendo tras el dinero y por eso todas las declaraciones en contra de miembros del narcotráfico y también de quienes apoyan al narcotráfico. Eso es fundamental, pero en el Ecuador cuando se habla del castigo al bolsillo de los narcos es porque se ha incautado droga. A ellos no les importa si les incautan una parte de la droga, porque la otra parte los hace igualmente muy ricos. Sí, porque lo que se incauta es un porcentaje muy diminuto de aquello que se trafica y aunque a usted le parezca mentira, muchas veces son ellos mismos los que dan las alertas sobre un contenedor contaminado porque es la manera de distraer al Estado mientras sale solo sabe Dios cuántos otros contenedores más y porque así mantienen al Estado contento para que a su vez diga que está luchando contra el narcotráfico y las repercusiones contra ellos no sean tan severas. Pero la droga se produce permanentemente, el dinero sale de ahí y de otros negocios ilegales. Si usted no ataca el dinero, no va a pasar absolutamente nada porque todo se hace con y por dinero. Mucho de lo que logra incautar Italia es precisamente para invertir en la lucha en contra del narcotráfico. Eso es lo que hace la policía italiana de finanzas. Pero en el Ecuador estamos haciendo, reitero, muy poco. Muchas veces se anuncia de que hay lavado, esto y demás, pero eso sigue, hay impunidad. Sí, por ejemplo, la norma debería permitir que si usted cauta dinero en efectivo, lo que usted tiene inmediatamente inyectárselo directamente a la fiscalía, a las cortes, a la policía, antinarcóticos. Si mañana o más tarde esta gente gana el juicio, haga como le hacen al ciudadano común. No le devuelven el dinero en efectivo, le dan una nota de crédito, vea usted cómo y con qué castigo la recupera. Pero aquí no, aquí pierden los juicios y le devuelven el dinero en efectivo. No funciona así. Y hay una norma que es muy importante comentarla, Fernando,
Y es la ley de extinción de dominio, que no hace depender del éxito del proceso penal el poder quitarle a estas personas sus bienes, poderlos rematar, poderlos vender y poder usar ese dinero conforme dice la norma. Pero de la ley de extinción de dominio probablemente nadie conoce y la Fiscalía no tiene, de lo que yo conozco, ni siquiera una sola sentencia. Y eso es un problema, porque esa es la norma que sirve para atacar la economía delictual. Gracias, doctor. Siempre un gusto, gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Creer en nuestros jóvenes es nuestra más grande inversión. Ella es Camila. Siempre quiso mudarse a otra ciudad para estudiar la carrera de sus sueños y convertirse en una gran profesional. Al inicio tendrá que adaptarse, pero con el tiempo estará cómoda. Y aunque a veces va a extrañar a su familia, se va a sentir en casa. Casa U, residencias universitarias del Gobierno Nacional, fortaleciendo el acceso, desarrollo y futuro profesional de los ecuatorianos. Agradecemos la presencia del presidente de la Cámara de Pesquería, Bruno Leone. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Estamos terminando el año, hay que hacer una evaluación, pero por sobre todo hay que hablar de las perspectivas. 2026, ¿qué es lo que depara para el Ecuador? Primero, ¿cómo termina, cómo cierra para ustedes los empresarios el 2025? Bueno, Fernando, muchas gracias primero por la invitación. Este año está terminando, yo creo que de manera muy buena y muy importante para el sector privado. Analizando la balanza comercial, por ejemplo, el sector privado exportador no petrolero es el que ha puesto el superávit que hoy día tiene la balanza comercial, porque usted ve que las exportaciones petroleras caen día a día. Sin embargo, este año el camarón está llegando cerca de 7.000 millones, pesca cerca de 2.300 millones, banano 3.000 y pico millones, cacao por tema precio y tema producción cerca de 5.000 millones. O sea, ha habido un muy buen aporte del sector privado a la economía del país. Ahora, revisaba unas cifras que han pasado por las redes el otro día, importantes, ¿no? Porque definitivamente, decía el presidente Mujica de Uruguay, condición importante para todo lo demás, un buen manejo de la macroeconomía. Entonces hay cifras, por ejemplo, el riesgo país abajo de 600, habla de que la inflación pues está en niveles bajos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo digo, perfecto, está bien tener esas cifras de la macroeconomía sana, pero ¿cuáles son las acometidas a tierra de esa macroeconomía para servir a la microeconomía, que es donde están las empresas, las personas, el de a pie, digamos? Eso no se ve. Porque yo digo de una manera, y que esto, digamos, no es que quiero
decirlo de mala manera, pero la gente no come pues riesgo país, ni la gente no come reserva monetaria. La importancia de esta pregunta era precisamente, estamos hablando con un empresario. Las cifras que entregó el gobierno fueron difundidas ampliamente, pero las sensaciones entre lo que es el país de la macroeconomía y lo otro, la masa, los ciudadanos, son diferentes. Y usted bien dice, hay que atacar entonces toda esta riqueza que se produce debe ir hacia la cobertura del ámbito social. De acuerdo, mire, digo yo siempre, cosas de la cotidianidad de la gente. La salud. Si alguien se enferma, quiere saber que puede ir a algún lugar a que alguien le dé una receta y poder tener la medicina del caso. Inmediatamente. La seguridad, por ejemplo, todos lo sabemos. Por ejemplo, hay personas que llegan, salen de su trabajo, van a su casa, el colectivo los deja a 4 cuadras de la casa. Para ir de donde lo deja el colectivo a la casa tienen que pagar una vacuna de 50 centavos de $1 para caminar 4 cuadras para llegar a su casa. Ya, por ejemplo eso. Empleo no hay. Mire, yo revisaba el otro día las cifras macroeconómicas. Hay en una serie de 15 años, Fernando, 15 años, el número de afiliaciones al IES no ha crecido. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que el sistema de pensiones del Ecuador va a colapsar más rápido de lo que nos imaginamos. No hay empleo. La población económicamente activa ha crecido. El empleo inadecuado ha crecido. ¿Por qué? Porque desde el año 2000 al 2007 la economía creció 4.8% del PIB en promedio. De ahí vino Correa, 10 años, del 2007 al 2017 creció 3.8%. Y del 2017 a la fecha la economía creció 1.8% en promedio. ¿Qué significa eso? Que la economía crece menos que el crecimiento vegetativo de la gente en el Ecuador. Entonces cada día hay más gente y la economía no puede absorber ese crecimiento. Resultado, más desempleo, más corrupción, más inseguridad. A pesar de que la tasa de natalidad ha bajado con referencia a años anteriores, si no sería peor todavía la situación. Y los migrantes, yo acabo de llegar de viaje y he compartido el vuelo en un avión de 280 personas. No sé, todos migrantes, 250 personas eran migrantes. Es así. Así es. Y hay que reconocer lo que están haciendo, ese sacrificio, el trabajo que envían los migrantes. 7.800 millones de dólares. El Banco Central estima que va a pasar de 7.000 millones. Habla de 7.800 millones de dólares. Las divisas de los migrantes. Provenientes de Estados Unidos, de Europa, básicamente. Correcto. Entonces hay que ver cómo mejoran las condiciones del Ecuador. Entonces, no puede ser que nos nutran los que se van. De acuerdo. Entonces, yo decía, previo a los días de la elección del domingo 16, Ecuador tiene para mí un problema estructural y tiene que tener una solución estructural. Porque si esa frase que se le atribuyen a Albert Einstein, ¿no? Si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, vas a tener teniendo los mismos resultados. Es obvio que el modelo actual no está funcionando, hay que hacer algo. Entonces, me parecía a mí, yo no soy abogado, que ese llamado a esa consulta para ir a una constituyente y desde ahí poder hacer unos cambios en la constitución que generen, por ejemplo, la posibilidad de que pueda venir inversión al país, de que pueda haber un sistema, por ejemplo, mucho más moderno de trabajo, porque tenemos un código laboral del año 1938, han pasado ya casi 90 años, ¿no? ya 100 años, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas hay que ver, ponernos de acuerdo, hay que ver cómo llegamos a un cambio. Entonces ahora, conversando, ¿no?, con amigos, decía, bueno, a ver, él no ganó, perfecto, él no ganó. Pero esta constitución que tenemos, cuando la hizo Correa con su grupo de gente, decían que era una constitución presidencialista, ¿verdad? Es decir, que le daba facultades al presidente para hacer. ¿Por qué no usar lo que hay en la constitución? Sea cual fuera el presidente, ya, ¿no? Exactamente. Claro. Y cambiar, por ejemplo, a mi modo de ver, mire, hay una cifra que ya es de hace algunos años, pero puede ser que difiera en un poco la cantidad, que para crear un puesto de trabajo se necesitan $10.000 de inversión. Ecuador no es capaz de atraer inversión extranjera y no nos vamos a comparar con países de otra parte del mundo. Miremos Perú, Chile, Colombia. Entonces,
Y vamos a hacer una pausa comercial y vamos a hablar de esto incluso con cifras. Correcto. Estamos en Fernando Aguayo, América. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Pa' apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Creer en nuestros jóvenes es nuestra más grande inversión. Ella es Camila. Siempre quiso mudarse a otra ciudad para estudiar la carrera de sus sueños y convertirse en una gran profesional. Al inicio tendrá que adaptarse, pero con el tiempo estará cómoda. Y aunque a veces va a extrañar a su familia, se va a sentir en casa. Casa U, residencias universitarias del Gobierno Nacional, fortaleciendo el acceso, desarrollo y futuro profesional de los ecuatorianos. Una vez más, las cifras que registra el Ecuador como inversión extranjera es mínima, casi nula. Y resulta que, por ejemplo, países como Bolivia ahora, con el nuevo presidente, inmediatamente fueron al exterior para buscar capitales y van a llegar a ese país, por ejemplo, para invertir en minería. Y ellos exportan alrededor de $6.700 millones en minerales. Ese país que ha estado en problemas. Y si hablamos del Perú, $47.000 millones exporta en minerales, estaño, cobre y oro. Bueno, y nosotros tenemos eso y más. Tenemos porque ese tenemos eso y potencial. tenemos petróleo. Imagínese. Y no somos capaces de hacerlo. Esa norma constitucional que no permite la inversión en sectores estratégicos es un candado que no permite que la inversión pueda llegar en ese punto. Mire, una anécdota. Alguna vez en una de esas reuniones con el presidente Lenín Moreno nos comentaba que él hizo un viaje presidencial con su comitiva a Qatar a ofrecer su catálogo de inversiones al emir de Qatar, a esa gente que tiene, pues lo que más tiene es plata esa gente, ¿no? Y quieren invertir además. Entonces le dice, perfecto, nos parece muy bien este catálogo. Bueno, ¿y cuál es el marco jurídico en que se va a desarrollar esta inversión? No hay. Porque Correa, en su momento, denunció los TBI, los Tratados Bilaterales de Inversión. Entonces, quedamos fuera de los tratados. No. Entonces, por ejemplo, el mecanismo de resolución de controversias, que es el arbitraje internacional, está prohibido. Entonces, ¿quién va a traer 10.000, 15.000 millones para que en el evento de que hubiera una controversia la resuelva un juez de sucumbidos? Entonces, eso no funciona así. El mundo no funciona así. No se trata de ser entreguista ni no se trata de ceder soberanía. El mundo funciona así. Dinero en el mundo hay bastante, pero ese dinero va a donde hay seguridad. Mire lo que está pasando en Argentina. Han descubierto un área que es Vaca Muerta y resulta ahora que venía leyendo ahí que ahora está llamado a ser uno de los lugares más potentes de producción, digamos, de energía fósil. Entonces, nosotros tenemos eso.
No lo aprovechamos. Entonces, va a ser muy difícil. Por eso yo decía, este es un problema estructural que tenemos que resolver. Argentina, al igual que otros países, tenía ese potencial, pero gobiernos, estos que no quieren el desarrollo, impedía precisamente lo que ahora va a tener Argentina. Pero países como el mismo Brasil, que antes producían muy poco petróleo, en la actualidad está entre los grandes jugadores del mercado petrolero, y nosotros los ecuatorianos, cada día produciendo menos. Imagínense que producimos menos que lo que producíamos años atrás, entonces no es concebible. Y en el ámbito minero, cuando se entró al ámbito minero, 2021, sobrepasó al banano en exportaciones de minerales. Fernando, un país que era casi hasta olvidado, ¿no? Muchas veces, mucha gente ni siquiera sabía que existía. Guyana. Así es. Resulta que Guyana ahora entró al mundo petrolero. Ya va por es jugador del negocio petrolero. 1.100.000 barriles por día. ¿Por qué? Porque mi presidente, primer ministro, dijo, bueno, aquí tengo que ver cómo atraigo la inversión, llegó el dinero, y eso le hace bien a su gente, para invertir en el bienestar de la gente, en la cotidianidad de la gente. Entonces, no al paro, no a la minería, pero la minería ilegal sí. O sea, la minería legal no, la ilegal sí. Entonces, realmente tenemos que los ecuatorianos tener la capacidad de sentarnos en una mesa, por Dios, y llegar a acuerdos mínimos. Porque así no vamos a ningún lado. Mire, Fernando, vuelvo a tocar el tema del fondo de pensiones. Eso es una bomba de tiempo. Normalmente, leyendo un poco, estudiando el tema, se necesitan 9 aportantes en la base para un jubilado. 9 a 1. En el Ecuador estamos 4.3 a 1. Y como la expectativa de vida ha mejorado, etcétera, etcétera, y una serie de cosas, pronto vamos a estar 2 a 1. Eso es insostenible. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con nuestros jubilados? ¿Quién les va a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? Entonces, ¿cuál es la forma? Metiendo gente a la... ¿Por qué cree usted que hay esa migración que hay en Europa? Porque Europa, por ejemplo Italia, tiene una tasa de natalidad negativa. España igual. Europa, básicamente. Entonces necesitan dejar entrar gente controladamente a la base para que alimenten el sistema de pensiones. Esto me lo decía un amigo de Inglaterra, me dice, we need them, los necesitamos. Están en contra de lo ilegal, de esto que significó una oleada desde el África, pero no lo otro. No, pues el otro día vi una noticia, Italia va a sacar una norma que va a ofrecer 500.000 visas de trabajo para gente que vaya a laborar para esto, para poder contribuir al sistema y a la economía y sobre todo al sistema de pensiones. En la parte final de este diálogo, lo estructural, ya ha hablado usted sobre el tema de pensiones, y lo otro, si seguimos con las taras, estas que muchas son ideológicas, impedir la explotación de lo natural, que efectivamente con todos los controles se puede obtener recursos para cubrir las necesidades que son muchas en el Ecuador. Hay mucha gente pobre en el Ecuador y tenemos opciones y posibilidades, pero la política no lo permite. Sin duda, tenemos 2 recursos no renovables, petróleo y minería, que bien explotados de manera sostenible y adecuadamente. Le digo porque en la pesca, también nosotros, por ejemplo, se decía que la pesca, que somos depredadores, nosotros entramos hace muchos años en un proceso de mejora pesquera y de enfocándonos hacia la sostenibilidad. Hoy día estamos certificados. Y el mercado, por eso le compra el Ecuador. Certificaciones rigurosas internacionales. Lo mismo hay en petróleo y en minería. Eso es lo que hay que hacer. Y aquel que no cumpla o aquel que infrinja, tiene que, en el contrato debe constar, pues eso son normas, ese es el lenguaje que entiende el mundo. Tenemos los recursos, si no los explotamos, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Reitero, el caso de Perú, 47.000 millones de dólares de exportaciones de minerales, y Bolivia, con todos los problemas que tenía, 6.700. Ellos están ingresando más inversión, los bolivianos y también los peruanos, y nosotros en cero. Pero Fernando, no solamente en la minería, fíjese usted, el norte de Perú, que era un desierto, no, todo el valle ese de Piura, hoy día con un emporio verde de riqueza. Son los segundos exportadores del mundo en frutas y verduras. Nosotros podríamos hacer lo mismo.
Muchas gracias. Encantado. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad